Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase sobre la primera parte, ¿sí?, de la Ley Nacional 20.337, que es la Ley de Cooperativas en Argentina. Bien, pasemos directamente a ello. Esta ley, ¿sí?, que como dije es la 20337, ustedes mismos la pueden descargar, ¿sí?, de la página oficial donde todos descargamos las leyes en Argentina, ¿sí?, que es básicamente infoleg.gov.ar. Esa página está buena, espero que la sigan, la mejoren, ¿sí?, la actualicen cada vez más y esté cada vez más activa. Pero en definitiva, la pueden descargar de aquí, ¿sí?, de Infoleg, es oficial esto. Mi consejo es el siguiente: siempre que miren alguna ley, lo que sea, hagan clic en texto actualizado, no en texto completo, ¿sí? El texto completo trae el texto original, ¿sí? Y el texto actualizado, si es que tuvo alguna modificación, si hubo alguna otra ley o algún decreto, lo que fuere, modificó esta misma ley, ya está modificado el texto, ¿sí? Entonces de esa manera se aseguran de estar leyendo lo vigente, ¿sí?, básicamente. Lo descargan de ahí, ¿sí?, lo seleccionan y lo pegan donde ustedes quieran y con eso es suficiente. Bien, esta ley ya tiene un detalle de entrada, ¿sí? Se sancionó el 2 de mayo de 1973. ¿Y qué pasaba el 2 de mayo de 1973 en nuestro país? Bueno, si miramos la sucesión de presidentes y presidentas, van a ver, ¿sí?, que el 2 de mayo de 1973 todavía estaba como presidente, o sea, estaba a punto ya de terminar, ¿no?, porque faltaban muy pocos días para terminar el mandato, ¿sí? Pero en definitiva estaba un presidente que es Alejandro Lanusse, que era un gobierno de facto, ¿sí? Un poquito más tarde ya se habían hecho las elecciones y todo, pero en definitiva todavía estábamos en dictadura, ¿sí? Un poquito más tarde asumió Cámpora, ¿sí?, y ahí volvimos por un ratito a la democracia. Y nada, eso. Pero en definitiva eso es algo que nos duele, ¿sí?, a todos los y las cooperativistas, este, que la ley más importante para nosotros se hizo en un momento de dictadura, ¿sí? Eso en principio no es que signifique mucha cosa, digo, capaz que la ley está buenísima y listo. Pero no, la ley tiene algunas cosas para modificar, ¿sí? Ciertamente, ya habiendo pasado tanto tiempo desde que se hizo y en las condiciones en las que se hizo, haría falta algunas modificaciones. En particular, la crítica más grande que tiene el sector es que prácticamente no se habla nada de las cooperativas de trabajo, ¿sí? Las cooperativas de trabajo, si bien en general son cooperativas pequeñas, son muchas. Es el tipo de cooperativa más utilizado en nuestro país, ¿sí? En ese momento no se usaba tanto, pero hoy en día es la cooperativa que más se genera, ¿sí? Así que haría falta modificarse. Se menciona una sola vez en toda la ley, en el artículo 40 y pico, pero la verdad es que hace falta más reglamentación sobre ese tema, ¿sí? Después hay muchas resoluciones del INAES, que ya vamos a ver qué es, que intentan complementar esta falta de legislación, pero en definitiva los cooperativistas y las cooperativistas estamos precisando una ley de cooperativas de trabajo e incluso una revisión de toda esta que vamos a estar viendo, ¿sí? Bien, en el artículo 1 dice que todas las cooperativas, ¿sí?, sin importar el tipo de cooperativa, todas las cooperativas se rigen por esa ley, ¿sí? Así que de ahí ya de entrada, siempre que se habla de cooperativismo, 20337 y listo. El artículo 2 de esta ley es buenísimo, ¿sí? El artículo 2 es de lo más bueno. Ojalá que esto se mantenga e incluso se mejore. ¿Por qué digo que es buenísimo? Porque de alguna manera dice qué es una cooperativa, es decir, la caracteriza. Dice, las cooperativas son así, 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 y eso está muy bueno, ¿sí? Hay varias leyes en nuestro país que no tienen eso y por ende se prestan a confusiones por momentos. Pero dice,
son fundadas con el esfuerzo propio, ¿sí?, de las personas. Ya arranca hablando de la ayuda mutua, buenísimo, uno de los principios cooperativos, ¿sí?, reconocido por la Alianza Cooperativa Internacional y demás, para organizar y prestar servicios, ¿sí? Las cooperativas prestan servicios a quienes, en principio, a sus asociados y asociadas, ¿sí? Puede prestarlo a otras personas, pero en definitiva, en principio, es a sus asociados o asociadas, ¿sí? Digo, por ejemplo, una cooperativa de electricidad, es decir, de servicio público, por ejemplo, de electricidad, le presta energía eléctrica a sus asociados, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, el artículo 2 dice que tienen, el inciso 1, ¿sí?, del artículo 2 dice que tienen capital variable, que en principio no tiene una fecha de vencimiento, lo cual es bueno. No ponen límite estatutario al número asociado, ¿sí? No, esto hay que darle una vuelta de rosca, ¿sí? No ponen un límite máximo, sería. La verdad es que tiene un límite mínimo. Si la cooperativa, o sea, en principio son 10 personas o más, ¿sí? Y si se trata de una cooperativa de trabajo, ¿no?, 6 personas o más. Pero en definitiva sí que hay límites mínimos, ¿sí? Conceden un solo voto a cada asociado. Esto es fundamental. La base de la igualdad dentro del cooperativismo está acá, inciso 3. Cada persona tiene un voto. No importa si yo puse 100 millones en la cooperativa y vos pusiste 10 pesos, los dos tenemos un voto cada uno, ¿sí? Acá no hay diferencias en ese sentido. Bien, no hay ventaja para nadie, ¿sí? No hay los fundadores, nadie tiene ventaja en ese sentido. Bien, después, reconocen un interés limitado de las cuotas sociales, esto lo vamos a ver más adelante. Cuenta con un número mínimo de 10 asociados, ¿sí? Por eso yo decía lo del límite de al número de asociados, ¿sí? Como es, salvo excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación ya lo vamos a ver más adelante, pero en Argentina es el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y como es, bueno, justamente el INAES sacó una resolución y dijo, bueno, las cooperativas de trabajo pueden tener 6 o más, ¿sí?, asociados o asociados. Después dice que distribuyen excedentes. Esto es clave. Esto es lo que, si uno me dice, che, pero ¿qué diferencia hay entre una cooperativa, una asociación civil, una fundación? Bueno, las asociaciones civiles, las fundaciones no pueden, las mutuales, no pueden distribuir el dinero que sobra, le llamamos excedente. En el mundo de las empresas de capital eso se llama ganancia. En el mundo de las cooperativas se llama excedente, ¿sí? Esos excedentes en las cooperativas se pueden distribuir, ¿sí? En las demás no. De hecho, que se pueda distribuir es fundamental principalmente para las cooperativas de trabajo, ¿sí? En el resto de cooperativas tal vez el excedente no es algo tan importante y muchas veces no se distribuye, ¿sí? Si sobra directamente se reinvierte, pero en las cooperativas de trabajo todos los meses distribuimos, necesitamos retirar excedentes, ¿sí? Bien, no tienen como fin principal excedente como es ideas políticas, religiosas, nacionalidad, religión, raza, nada de ese tema. Podríamos hacer una cooperativa católica o judía para la difusión de la religión. No, ¿sí? Porque no tiene esos fines. Tiene otros fines. Bien, fomentan la educación cooperativa, ¿sí? Esto es importante en muchos sentidos, ¿sí? Hay un montón de cooperativas que no saben bien cómo manejarse, entonces tenemos que fomentarlo, la educación en la administración de la cooperativa y en el espíritu cooperativista hacia adentro y también hacia afuera, ¿sí? Es importante. Bien, después dice, prevén la integración cooperativa, ¿sí? La unión entre varias cooperativas, lo vamos a ver más adelante, pero ahí aparecen las cooperativas de segundo grado, de tercer grado, etcétera. Bien, y después dice, prestan servicios a sus asociados y a los no asociados también, ¿sí? Pero en determinadas condiciones, que ya las veremos, ¿sí? Pero en definitiva,
el dinero que gane la cooperativa al darle servicios a personas que no se asociaron, ¿sí? Ese dinero no se puede distribuir. Ese excedente que sobra no se puede distribuir. En cambio, el que se gana con sus asociados, sí. ¿Sí? Limitan la responsabilidad de los asociados, ¿sí?, al monto de las cuotas sociales suscriptas. Esto es fundamental que se entienda. La cosa sería la siguiente. Cuando uno ingresa a una cooperativa, significa específicamente que te estás asociando, estás pasando a ser dueño o dueña de esa cooperativa, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, es que no sos solo vos el dueño o la dueña, sino que son un montón. En la Escuela Cooperativa Los Andes, que es una cooperativa de trabajo, somos 97 dueños y dueñas, ¿sí? Todas las personas que trabajamos ahí somos dueñas y dueños, ¿sí? Y eso significa, para poder ingresar, para poder ser dueño, uno tiene que pagar su cuota social, ¿sí? Cuando cualquier persona pasa a ser dueño de una empresa, de una sociedad, ¿sí?, tiene que pagar su parte. Ahí está. Bueno, en las cooperativas tenemos la particularidad de que en general ese pago lo dividimos en varias cuotas, que en otros videos lo vamos a explicar. Pero en definitiva, uno pone dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si quiebra la cooperativa? ¿Qué pasa si nos va mal, nos va tan mal, que nuestras deudas son mucho más grandes al dinero que podemos pagar y de repente dijimos, bueno, paremos acá, ¿sí? Quiebra. Bueno, en ese caso, el asociado o la asociada solamente pierden el dinero que se comprometieron a poner en un inicio, ¿sí? Supongamos que cuando yo ingreso a la cooperativa, me suscribo, es decir, firmo un papelucho que dice yo voy a poner tanto dinero, ¿sí? Pierdo hasta ese dinero. Pierdo mis cuotas sociales, básicamente, ¿sí? ¿Por qué decimos esto de suscribo? Porque, bueno, la particularidad que tiene es que yo puedo haberme comprometido a poner dinero, pero no lo puse. Bueno, si yo me comprometí, ese dinero ya lo perdí, ¿sí? Puede ser que yo ya me comprometí, ya lo pagué, y entonces, bueno, básicamente no pierdo más de lo que puse. Después, hay una cuestión que cada vez que se termina el año y hay que determinar cuánto dinero sobró, cuánto haya de excedente, hay una parte que se reserva, ¿sí? No se puede distribuir todo. Bueno, las reservas no se pueden distribuir, queda claro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si de repente no es que quebró completamente la cooperativa, pero decidimos darla de baja? Sobró dinero, ¿sí? Sobró dinero porque la cooperativa fue avanzando y hubo más, se ganó más dinero respecto de las cuotas sociales. Bueno, lo que sobre, ¿sí? Lo que sobre cuando estamos dando de baja la cooperativa, cuando estamos haciendo desaparecer la cooperativa, lo que sobre no lo podemos distribuir a nosotros mismos, no, sino que tiene que ir a un destino desinteresado, una donación, a una escuela, al hospital, a los bomberos, lo que sea, ¿sí? Pero en definitiva no nos podemos llevar el dinero que sobre, no. Sin embargo, cuando una persona entra, yo les había dicho que cuando una persona entra a una cooperativa tiene que poner su cuota social. Bueno, cuando se va, tiene derecho a pedir que le devuelvan esa cuota social. Hay algunas condiciones que las veremos en otros videos, ¿sí?, al respecto, pero en definitiva tiene una lógica esa parte, es decir, cuando yo entro compro mi parte en la cooperativa, bueno, cuando me voy vendo mi parte a la cooperativa, ¿sí? Es decir, pongo plata cuando entro, pero saco plata cuando me voy. Lo que yo decía es que en el caso de la liquidación, es decir, terminamos la cooperativa, ¿sí? Liquidación, aquí está. En ese caso, primero nos llevamos la cuota social. Y si después de haber repartido todas las cuotas sociales sobró dinero, ese dinero que sobró hay que donarlo al Estado, a alguien, a algún destino desinteresado, ¿sí?, pero no a nosotros. Bien,
Es importante que la cooperativa, siempre que haga algún tipo de negocio, comercio, lo que sea, se dé a conocer con las palabras cooperativa y limitada, ¿sí? Cooperativa porque es una cooperativa y limitada porque sus socios limitan la responsabilidad al dinero que pusieron, ¿sí? Esto de limitada, digo, que los socios limiten, los asociados, perdón, limiten eh, su responsabilidad al capital aportado, en realidad sucede también en la SRL, en la sociedad anónima, en las sociedades, como es ahora las nuevas estas, sociedades por acciones simplificadas, etcétera, ¿sí? En muchas, en la sociedad en comandita simple, algunos de los socios lo hacen, en la sociedad en comandita por acciones lo mismo y así sucesivamente, ¿sí? En la sociedad de capital e industria lo mismo, etcétera, etcétera. No, digo, no es algo exclusivo del cooperativismo, ¿sí? Pero hay otras sociedades que no limitan. Por ejemplo, una sociedad colectiva, los socios de una sociedad colectiva no es así. O sea, es menos riesgoso meterse en una cooperativa que en una sociedad colectiva, por ejemplo. Bien, eso por un lado. Llegando ya a esta parte, yo quería hablar del artículo 4 que habla de los actos cooperativos, ¿sí? Toda relación que se dé entre la cooperativa y su asociado, ¿sí? y cualquiera de sus asociados o asociadas, ¿sí? Se llama acto cooperativo. ¿Mm? No puede haber, por ejemplo, una relación de dependencia. No, ¿sí? Son actos cooperativos, los llamamos. Es importante tenerlo en cuenta para no confundirlo con alguna otra cosa que se pueda dar típica de la economía de capital y demás. Bien, se pueden asociar personas con otro carácter jurídico, ¿sí? Básicamente hacer asociaciones, ¿sí? Con alguna otro tipo de empresa, pero lo importante es que las cooperativas no se pueden transformar en cualquiera de las otras sociedades. O sea, ¿puede una cooperativa transformarse en sociedad anónima? No. ¿Y en una asociación civil? No, tampoco. ¿Sí? Es cooperativa, listo. Ya está. Bien. De aquí llegamos al artículo 7 y yo esta parte la quería explicar de otra forma, ¿sí? Con un punteo un poco más diferente. Hay ciertos papeles, ¿sí? Ciertos documentos que son fundamentales para la vida de la cooperativa. Eso sucede en la vida de la cooperativa, en la vida de las personas, en la vida de cualquier sociedad, ¿sí? Yo, que soy una persona física de existencia visible, ¿sí? Tengo el documento nacional de identidad, tengo la partida de nacimiento, ¿sí? El acta de nacimiento, tengo el pasaporte, etcétera, ¿sí? Bueno, las cooperativas también necesitan determinados papeles. Hablemos de esos papeles. Primero que nada, acta constitutiva, ¿sí? El acta constitutiva se habla en el artículo 7 de esta ley que estábamos viendo recién. Básicamente es como el acta de nacimiento, ¿sí? De la cooperativa. Dice cuándo arrancó la cooperativa y demás. Veamos un poquito, si les parece, el artículo 7 como para ver qué tiene que decir. Dice que puede ser un instrumento público o privado, etcétera, ¿sí? Tiene que ser firmado, dice labrándose, suscripta por todos y todas las fundadoras y fundadores, ¿sí? Todas las personas que iniciamos la cooperativa, esas 10 o esas 6 personas, dependiendo del tipo de cooperativa, tienen que firmar esta acta constitutiva, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que tener? Bueno, esa acta tiene que tener, o sea, esa acta es para una asamblea, ¿sí? Y en esa asamblea tiene que darse ciertos requisitos que luego los veremos en más profundidad. Pero en definitiva, ese es el primer papel que tiene que estar. Ese en general no cambia, no puede cambiar, ¿sí? Porque una cooperativa puede arrancar solo en un momento, ¿sí? Y básicamente no puede cambiar de nombre ni nada por el estilo, ¿sí? Así que en definitiva, eso queda fijo. En esa acta constitutiva dice el nombre de cada uno de los fundadores, dónde viven, dice también el nombre de la nueva cooperativa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es en general un papel. Bien, después el estatuto social. El estatuto social se habla en el artículo 8. Si
el acta constitutiva es como la partida de nacimiento. Bueno, el estatuto social viene a ser algo así como el documento nacional de identidad, pero mezclado con una serie de, este, de normas básicas para esa cooperativa en particular, ¿sí? Esto lo que hacemos en general es tomamos un modelo, ¿sí? Hay modelos de estatutos sociales que en general los distribuye el mismo INAE, ¿sí? Lo agarramos y cambiamos dos o tres cositas, ¿sí? Completamos los espacios en blanco básicamente. Pero ¿cómo es? Eso viene a ser el estatuto social, ¿sí? Una serie de papeles, acá sí, más largos, ¿sí? Suele tener varios artículos, donde hablan las particularidades de esta cooperativa específica, ¿sí? Eso yo decía que estaba en el artículo 8 y bueno, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo se llama la cooperativa? ¿Cuál es el domicilio social? ¿Sí? ¿Dónde está ubicada? ¿A qué se dedica? ¿Sí? El objeto social es un punteo de todas las cosas que va a hacer esa cooperativa, ¿sí? Esta es una cooperativa que se dedica a la electricidad, esta es una cooperativa que se dedica a la metalurgia, lo que fuere, ¿sí? Tiene que decir cuánto vale cada cuota social, es decir, el aporte de sus asociadas y asociados, cómo se va a organizar, cómo se va a controlar, ¿sí? La fiscalización es el control de las cooperativas, cómo se van a hacer las asambleas, etcétera, etcétera, las reglas para distribuir el dinero que sobra, ¿sí? Cómo se van a soportar las pérdidas en caso de que las haya, qué condiciones hay que cumplir para ingresar. Me refiero a no desde el inicio de la cooperativa, sino que ingreso más tarde. Soy un asociado que no fundador, sino que ingresé más tarde. ¿Qué condiciones tengo que cumplir para ingresar? Para irme, ¿sí? Cuando renuncio, cuando me voy, o si me echan, ¿sí? Exclusión es excluir a una persona que se portó mal o algo por el estilo, poner las reglas ahí, ¿sí? Después, bueno, derechos y obligaciones de los asociados y las asociadas, y en el caso de que haya una disolución, es decir, se desaparece la cooperativa, cómo se distribuye el dinero, en qué se va a usar el dinero ese, cuál es el destino desinteresado y todo eso. Así que eso básicamente es el estatuto social. Pero después suele haber otra cosa. El estatuto social, de nuevo, no es algo que cambie mucho. ¿Se puede cambiar? Sí que se puede cambiar. Casi diría yo que se tiene que cambiar. Es como la constitución de la nación, la constitución provincial o las cartas orgánicas de cada ciudad, ¿sí? Cada tanto es sano ir cambiando. Ustedes saben que la constitución de la nación argentina, que se modificó en el año 94, tiene unos detalles ahí para verse, ¿sí? Lo mismo pasa con los estatutos sociales. No es un cambio rápido, pero en definitiva hay que hacerlo. Aunque demore un año, hay que hacerlo, ¿sí? Bien, después de eso tenemos los reglamentos internos, ¿sí? Yo lo pongo en plural. La verdad es que en general las cooperativas tienen un reglamento interno, ¿sí? Pero yo lo pongo en plural y a propósito, porque la ley lo dice así, pero además de eso, para que sepamos que a veces podemos tener distintos reglamentos, ¿sí? Dentro de la cooperativa tener reglamentos diferentes para diferentes cosas. Eso está bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces tenemos que cambiar el reglamento actual, y en realidad lo que podríamos hacer es un reglamento nuevo para una situación específica y listo, ¿sí? También cambiar un reglamento demora, hacer un reglamento nuevo demora cierto tiempo, pero aunque demore un año, mejor arrancar ahora, ¿sí? Bien, el reglamento interno, entonces yo decía que estaba en el artículo 13, ¿sí? Dice que aquellos reglamentos que no sean relativos a la organización interna así típica, ¿sí? Esos reglamentos deben estar aprobados por la autoridad de aplicación e inscriptos, ¿sí? Es decir, la autoridad de aplicación, el INAE, vamos, o el órgano local, ¿sí? Competente, tienen que leerlo y tienen que estar de acuerdo con esos reglamentos. Y si no les gusta, dicen, no, esto no se parece a una cooperativa, esto que me estás poniendo, así que te lo rechazo, ¿sí?
Por eso demora mucho tiempo, porque se tienen que sentar a estudiar, y no solo el nuestro, sino todos los reglamentos de todas las cooperativas. Así que por eso lleva cierto tiempo. Eh, Bien, ¿qué diferencia hay entonces entre un reglamento interno y el estatuto social? Bueno, en principio, en apariencia, a veces como que parecen algo muy similar. Sin embargo, el estatuto social tiene lo que sería, además de esos datos básicos que yo les comenté, son cosas muy generales, ¿sí?, de la cooperativa. En cambio, los reglamentos internos van más a lo específico, a lo puntual, ¿sí? Son casos más particulares, ¿sí? Usamos los reglamentos internos en general suelen ser más largos que los estatutos. ¿Por qué? Bueno, porque demoran más en explicar al detalle un montón de cosas, ¿sí? Se podría decir a grandes rasgos que el estatuto social es como la constitución de un país, por ejemplo, y los reglamentos internos son como las leyes, ¿sí? O sea, tiene como cierta jerarquía. Bien, después de eso, como documentación importante, libro de asociados, ¿sí? El libro de asociados está buenísimo, que esté, digo, es como es un lugar donde figura una ficha, una hoja, ¿sí?, a grandes rasgos, una hoja con los datos de cada uno de los y las asociados y asociadas vigentes, ¿sí? Los que ya no están, porque ya se fueron, se pone que están dados de baja. Y eso está buenísimo. De hecho, en el artículo 21 de la ley de cooperativas dice que cualquier asociado o asociada tiene derecho a ir al Consejo de Administración, que más adelante veremos que es el órgano que administra la cooperativa en el día a día, ¿sí? Que cualquier persona tiene derecho a pedir el libro de asociados y mirarlo, porque tiene derecho a ver quiénes son sus asociados, ¿sí?, con qué otras personas forman parte de la cooperativa y todos los datos personales de esa gente, ¿sí? Después, actas de asamblea. ¿Qué significa esto? Bueno, un acta en general es un papel que dice qué temas se trataron, qué decisiones se tomaron, ¿sí?, quiénes estaban presentes o cuántas personas estaban presentes, ¿sí?, y demás, ¿sí? Y después la firma de las personas que correspondan. Bueno, cada vez que se hace una asamblea, más adelante vamos a ver lo importante que son las asambleas. Las asambleas, en las asambleas participan todos y todas los asociados y las asociadas, ¿sí? Así que hay un papel que dice de qué se trató de qué se habló en esa asamblea y qué decisiones se tomaron. Y después hay, bajando ya tal vez un nivel, actas de las reuniones del Consejo de Administración, ¿sí? El Consejo de Administración, yo les dije recién, que se encarga de administrar la cooperativa en el día a día, ¿sí? La asamblea se hace una vez por año, ponele, ¿sí? En cambio, el Consejo de Administración, como mínimo, se tiene que juntar una vez al mes. Y sinceramente, en general hace falta que se junten todos los días, prácticamente, ¿sí?, dependiendo de la cooperativa, pero en general el trabajo es enorme, ¿sí? Entonces, cada vez que se reúne el Consejo de Administración, tiene que hacer un acta donde diga qué temas se trataron, qué decisiones se tomaron, quiénes estuvieron presentes, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y la firma, ¿sí? Bien. Después, informe de auditoría, ¿sí? En el artículo 38 habla del informe de auditoría. Bueno, veremos más adelante que las cooperativas tienen que tener un auditor o una auditora, que tiene que ser un contador público nacional, si es una profesión universitaria que se estudia, y que cada cierta cantidad de tiempo tiene que venir y revisar la cooperativa y decir las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿sí? Es un informe que se presenta en cada asamblea, ¿sí? Bien, después, esto ya lo conocen de años anteriores porque lo hemos estudiado en quinto año, en la Escuela Los Andes me refiero, ¿sí?, en la Escuela Cooperativa Los Andes. El libro diario, aquel que contiene todos los asientos contables, ¿sí?, de las operaciones comerciales de la cooperativa, compra, venta, etcétera, ¿sí? Y después los estados contables. Nosotros esto lo vimos al final de quinto año, ¿sí? Y dijimos ahí que esto recibe un montón de nombres vulgares y no vulgares, ¿sí? Pero los estados contables, vulgarmente le decimos el balance, ¿sí? Y el nombre, ¿cómo es?
correcto o oficial sería libro, inventarios y balances, y está formado por 4 partes al menos, ¿sí? El estado de 4 estados, ¿sí? Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Bien, esto es legal, hay que tenerlo sí o sí, lo hace un contador público, una contadora pública, y eso. Antes de pasar ya antes de terminar este primer video, que se me fue un poquito de tiempo, perdón por eso, les quería hablar de este concepto de rubricación. Y para eso nos vamos directamente al artículo 38, que dice lo siguiente, ¿sí? Todos estos papeluchos que estuvimos hablando, todos estos documentos fundamentales de cualquier cooperativa, ¿sí? Dicen que tienen que estar rubricados, ¿sí? Rubricado básicamente es un sello, una firma de la persona o el organismo que controla a las cooperativas. Yo les había dicho que en Argentina el organismo que controla las cooperativas es el Instituto Nacional de Economía Social, de Asociativismo y Economía Social, que se llama INAES, ¿sí? Ahora bien, claro, Argentina es un país muy grande, esto pasa en todos los países, no es solo en Argentina, ¿sí? Y el tema es que a veces el INAES no puede llegar a todo el país, entonces cada provincia, cada jurisdicción suele tener algo que se llama un órgano local competente, ¿sí? El órgano local competente, por ejemplo en la provincia de Río Negro, es la Dirección Provincial de Cooperativas, ¿sí? Y nosotros que estamos acá en Bariloche tenemos una dependencia, una delegación, ¿sí? Que bueno, que vamos y hacemos todos los trámites ahí, ¿sí? Una vez que juntamos toda la documentación, la llevamos, sellan, firman, leen profundamente, etcétera, y cosas. Muchas veces el órgano local competente, porque en cada provincia se llama distinto, requiere mucha conexión con el INAES, ¿sí? Para poder aprobar aquellas cosas. Últimamente, por cierto, hemos estado avanzando mucho, gracias a Dios, con esto de los trámites a distancia, ¿sí? De cosas más digitales, y de esa manera avanzamos más rápido. Pero bueno, nada, la idea esta de rúbrica, ¿sí? La idea de sellar y demás, eh, las cooperativas están controladas, ¿sí? No es algo así simple y nada más, no. Bien, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda o cualquier pregunta, escriben y con gusto contesto. Una última aclaración, este es un video para mis alumnas y alumnos de sexto año de la escuela secundaria, de la Escuela Cooperativa Los Andes. Si este video lo ve otra persona, me parece genial, está abierto para cualquier persona, pero bueno, yo en principio me concentro en el temario, ¿sí? El programa que tengo para ellas y para ellos. Les mando un saludo y estamos en contacto. Chau, chau.